Hola, soy Rosa Colmenarejo y esto es Filosofía, cuarto curso de Humanidades de la Universidad de Córdoba. Expondremos el capítulo que el filósofo norteamericano Hilary Putman dedica en su libro Razón, Verdad e Historia al experimento Cerebros en una cubeta. Se trata de una revisión contemporánea de un argumento enunciado por Descartes en sus meditaciones metafísicas, primero pensando en Dios y más tarde atribuyéndoselo a un genio maligno, no menos astuto y burlador que poderoso. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de las que hace uso como cebos para captar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre. Creeré que sin tener sentidos doy falsamente crédito a todas esas cosas. Descartes aseguraba en el título completo de sus meditaciones que en ellas la existencia de Dios y la distinción real entre la mente y el cuerpo quedaban demostradas. Putman argumenta exactamente lo contrario. Para verlo, seguiremos el siguiente esquema. Haremos primero una introducción al problema que nos permitirá establecer el sentido de los términos representación y referencia, así como una aproximación a lo que Putman denomina teoría mágica de la referencia. Plantearemos el caso después cerebros en una cubeta. Y finalmente expondremos las premisas del argumento del que se sirve Putman para demostrar que los cerebros en una cubeta no pueden pensar ni decir que son cerebros en una cubeta. Putman nos plantea, en primer lugar, el siguiente caso. Una hormiga camina por una playa de finísima arena dejando un rastro. Sus idas y venidas, adelantos y retrocesos, terminan trazando una línea. Una línea que parece una caricatura de, pongamos, Barack Obama. ¿Ha trazado la hormiga un retrato de Obama? La hormiga nunca ha visto a Obama, ni tan siquiera un retrato suyo, ni, lo que es más importante, tenía intención de representarlo. La hormiga simplemente caminaba, simplemente dejó un rastro que nosotros podemos ver como una caricatura. Entonces, ¿ha trazado la hormiga ese retrato? ¿Ha representado a Obama? ¿Se refiere a Obama? La respuesta es no, puesto que la línea no se representa a sí misma. Hagamos ahora un paréntesis para anotar a qué aluden exactamente los términos representación y referencia en el texto de Putman. Representación y referencia aluden siempre a la relación que se da entre una palabra u otra clase de signo, símbolo o representación y algo que existe efectivamente, y no precisamente un objeto del pensamiento. ¿Qué es entonces lo que se necesita principalmente, esencialmente, para que se dé una representación? La respuesta es intención. Intención del quien refiere o del que refiere o representa. Ningún objeto físico tiene por sí mismo la capacidad de referirse a una cosa más bien que a otra. No obstante, es obvio que los pensamientos de la mente sí lo logran. De modo que los pensamientos y por ende la mente poseen una naturaleza esencialmente distinta de la de los objetos físicos. Los pensamientos tienen la característica distintiva de la intencionalidad y ello les permite referirse a las cosas. En este punto es importante caer en la cuenta de que a las imágenes mentales y en general a las representaciones mentales les ocurre lo mismo que a los dibujos físicos. La conexión, la relación que tienen las representaciones mentales con lo que representan no es más necesaria que la que tienen las representaciones físicas. Suponer lo contrario es un vestigio del pensamiento mágico. No existe una conexión intrínseca, mágica, dada de una vez por todas, independiente del modo en que fue causada y de lo que constituyen las disposiciones del sujeto hablante o pensante. Ni las palabras del pensamiento ni las imágenes mentales representan intrínsecamente aquello de lo que tratan. Me gustaría que comprendiesen bien esto antes de seguir adelante.
El problema cerebros en una cubeta se plantea así. Imaginemos que nuestro cerebro ha sido extraído del cuerpo y colocado en una cubeta de nutrientes que lo mantienen vivo. Las terminaciones nerviosas han sido conectadas a un superordenador que provoca en esa persona la ilusión de que todo es perfectamente normal. Parece haber gente, objetos, cielo, pero en realidad todo lo que experimentamos es resultado de impulsos electrónicos que el ordenador lanza a las terminaciones nerviosas del cerebro. Creo que todos han visto Matrix, por tanto no me extenderé más en ese planteamiento ni en exponer todo lo que es capaz de simular ese superordenador, incluida una alucinación colectiva. Quien manejase semejante y sofisticado sistema debería estar fuera de este sistema. Podría ser un diabólico científico o simplemente ese superordenador al cuidado de la cubeta repleta de cerebros y sistemas nerviosos viviendo en una ilusión constante y perpetua. Lo que Putman plantea, con la intención de que nos sumerjamos en cierta rapidez en auténticas profundidades filosóficas, es lo siguiente. Si fuéramos cerebros en una cubeta, ¿podríamos decir o pensar que lo somos? Les sugiero que recuerden a la hormiga. Putman argumentará a favor de la respuesta no, no podríamos. Y lo hace porque considera que la suposición somos cerebros en una cubeta es un supuesto que se autorrefuta. Un supuesto que se autorrefuta es aquel cuya verdad implica su falsedad. Es un supuesto del tipo todos los enunciados generales son falsos. Dado que se trata de un enunciado general, si es verdadero, es necesariamente falso. Supongamos que existe un mundo paralelo al nuestro, que existe otro mundo, un mundo paralelo al nuestro, en el que todos los seres humanos tienen su cerebro dentro de una cubeta conectados a ese superordenador. Los humanos de ese otro mundo posible tienen exactamente todas las experiencias que tenemos nosotros en este mundo. Sus experiencias, sin embargo, se dan solo gracias a que un ordenador las procesa y gestiona. Esos cerebros en una cubeta pueden pensar y decir cualquier palabra que nosotros pensemos o digamos, pero no pueden referirse a lo que nosotros nos referimos. En particular, no pueden decir o pensar que son cerebros en una cubeta. Incluso pensando somos cerebros en una cubeta, estarían afirmando algo falso, porque su realidad son imágenes aparentes. En todo caso, estarían en condiciones de afirmar somos cerebros en una cubeta aparente en la imagen. El argumento es que los cerebros en una cubeta no pueden pensar ni decir que son cerebros en una cubeta. Es decir, somos cerebros en una cubeta es falso. Suponer lo contrario, es decir, que fuese verdadero, incurriría en dos errores. Tomar demasiado en serio la posibilidad física y manejar de forma inconsciente una teoría mágica de la referencia, es decir, una teoría en la que ciertas representaciones mentales se refieren necesariamente a ciertas cosas y clases de cosas externas. De nuevo la hormiga y la caricatura de Obama. Una de las premisas del argumento es obvia. Las teorías mágicas de la referencia son erróneas, y no solo erróneas respecto a las representaciones físicas, sino también en lo que concierne a las mentales. La otra premisa establece la imposibilidad de referirnos a cierto tipo de cosas sin haber tenido interacción causal con ellas. Como los cerebros en una cubeta no se libran nunca de la cubeta, no podrán nunca entrar en interacción causal con su estado. La cuestión que queremos plantear es la siguiente. ¿Demuestra con esto Putman que Dios no existe?